Adrián Cuéllar nació en un barrio olvidado, donde las casas eran de madera desgastada y el polvo formaba nubes invisibles en el aire seco. La calle principal era un cruce de miradas perdidas y murmullos que se desvanecían con la noche. No hubo regalos, ni abrazos en su infancia. La ausencia de sus padres era una sombra que pesaba en cada rincón de su hogar. Desde pequeño, Adrián aprendió a no depender de nadie. La escuela era solo un refugio temporal, un lugar donde sus palabras se quedaban atoradas y su voz parecía demasiado pequeña. La soledad fue su maestra más dura, y el silencio, el único amigo que nunca lo abandonó. A pesar de la dureza, había en él una chispa. Una mente inquieta que, cuando otros jugaban en las calles, se perdía entre libros viejos y la vieja computadora de la biblioteca. Descubrió el mundo digital y con él, la posibilidad de construir realidades nuevas, de controlar el caos que lo rodeaba. Su adolescencia fue un tránsito silencioso, un camino que nadie observaba. Las noches eran largas y frías, y muchas veces dormía bajo los puentes de la ciudad, envuelto en una manta rota que alguna vez fue azul. En esos momentos, el frío calaba hasta los huesos, pero su mente volaba lejos, imaginando un futuro donde el poder no estuviera en las manos de otros, sino en las suyas. Adrián se convirtió en un genio de la programación. Con dedicación obsesiva, aprendió a crear software, a entender los lenguajes invisibles que dominan el mundo moderno. Su talento no tardó en ser descubierto, y rápidamente entró en el mundo de las grandes tecnologías. Pero había algo que nunca cambió, su deseo de desaparecer del ruido, de vivir en las sombras, observando sin ser visto. Construyó un imperio tecnológico basado en un sistema de vigilancia capaz de captar lo que nadie quería mostrar. Su software estaba en todas partes, controlando y registrando, pero sin que nadie supiera quién estaba detrás. Era un hombre solitario, recluido en una mansión oculta tras muros infranqueables y sistemas de seguridad impensables. Su rostro era un enigma, su voz un susurro que solo pocos escucharon. Y mientras el mundo giraba alrededor de su nombre, Adrián elegía el silencio como su compañía. Pero en ese silencio, un pensamiento lo consumía. ¿Para qué sirve el poder, la riqueza, si la soledad es el único legado? Fue entonces que, con la sabiduría de quien ha visto el vacío, decidió hacer algo distinto. Preparó un testamento que no buscaba repartir dinero, sino despertar conciencia. Un testamento que pondría a prueba la esencia humana y el valor real de la ayuda. Cuando Adrián Cuéllar murió, la noticia sorprendió a toda la ciudad, aunque nadie realmente sabía quién era o cómo era su rostro. Lo que nadie esperaba fue el contenido de su testamento. En un documento firmado y registrado con precisión, Adrián establecía que su inmensa fortuna, una cantidad que superaba los miles de millones, no sería entregada a sus familiares, socios ni amigos. En cambio, el heredero sería aquel que lograra ayudar a 10 personas desconocidas, sin esperar nada a cambio. La condición parecía sencilla, incluso noble. Pero en la práctica, abrió una competencia sin precedentes. Pronto, empresarios poderosos, figuras públicas y filántropos comenzaron a organizar estrategias para cumplir el requisito. El altruismo se convirtió en una carrera por la riqueza. Se crearon campañas publicitarias, videos virales y eventos benéficos que buscaban capturar la atención de la opinión pública. En una sala de conferencias, Víctor Ramírez, un magnate conocido por su astucia y ambición, repasaba junto a su equipo un plan meticuloso para ganar la herencia. No se trata solo de ayudar, dijo Víctor con voz firme. Se trata de mostrarlo. Cada acto debe ser visible, medible y documentado. La gente quiere pruebas. Su asistente asintió, mientras revisaba los perfiles en redes sociales y preparaba hashtags para viralizar las acciones. Las redes sociales serán nuestro aliado. Si logramos que el mundo vea nuestra bondad, la herencia será nuestra, concluyó Víctor con una sonrisa calculadora. Pero en el ruido mediático y las luces de las cámaras, pocos notaban a quienes realmente necesitaban ayuda. Una tarde, en un banco del Parque Central, Leo observaba a la gente pasar. Su chaqueta rota apenas lo protegía del viento frío. Sin hogar ni familia, sin pasado que contar, su vida parecía suspendida en un limbo. Sin embargo, algo en su mirada mantenía una luz inquebrantable. Al ver a una mujer mayor tropezar con sus bolsas, se levantó y la ayudó a levantarse, sin pensar en cámaras ni recompensas. Gracias, joven, susurró la mujer con voz temblorosa. No sé cómo agradecerte. No tiene importancia, respondió Leo con una sonrisa suave. Solo trate de hacer lo correcto. Leo no sabía que, sin buscarlo,
estaba empezando a cumplir la condición del testamento de Adrián Cuéllar. Mientras el mundo luchaba por ganar la herencia con actos calculados, él simplemente ayudaba porque sentía que debía hacerlo. Las calles de la ciudad eran un mosaico de historias que nadie se detenía a escuchar. Entre el ruido de los coches, los gritos de los vendedores ambulantes y el murmullo constante de los peatones, se ocultaban vidas invisibles, rostros anónimos que el mundo prefería ignorar. Leo conocía esas calles mejor que nadie. Había aprendido a leer los silencios, a reconocer la tristeza detrás de una mirada perdida y a encontrar pequeñas razones para seguir adelante. Una mañana, mientras el sol apenas comenzaba a iluminar las aceras, Leo caminaba sin rumbo, envuelto en su vieja chaqueta, con los zapatos gastados y el estómago vacío. Había pasado la noche bajo un puente, junto a un grupo de personas que, como él, no tenían dónde ir. A lo lejos, vio a Teresa, una mujer que vivía sola en un apartamento deteriorado, cuidando de su hijo pequeño, enfermo y débil. Teresa siempre estaba preocupada por conseguir medicinas, pero el dinero nunca alcanzaba. Esa mañana, Leo decidió acercarse. «Buenos días, Teresa», saludó, con una sonrisa cálida que parecía iluminar el gris de la ciudad. «Leo, no sé qué haría sin ti», respondió ella, con la voz cargada de gratitud y cansancio. «Hoy no tengo dinero para las pastillas del pequeño». Leo se agachó y le entregó una pequeña caja de medicina que había conseguido en un refugio para personas sin hogar. «No te preocupes por eso», dijo. «Te prometo que todo va a mejorar». Teresa sonrió, pero sus ojos se humedecieron. Sabía que esas palabras eran lo único que realmente necesitaba escuchar. Día tras día, Leo recorría la ciudad ayudando a quienes encontraba en su camino. A un niño que pedía comida en un semáforo, a un hombre mayor que dormía en un banco, a una joven que había perdido a su familia. Su ayuda no era un acto público ni un gesto para cámaras, era un compromiso silencioso con la humanidad. Mientras tanto, en la televisión y las redes sociales, los competidores por la herencia de Adrián Cuéllar exhibían sus acciones con orgullo y vanidad. En un elegante restaurante, Víctor Ramírez ofrecía una cena benéfica con periodistas y celebridades. Las cámaras captaban cada instante, el discurso ensayado, los aplausos medidos, las sonrisas falsas. «La verdadera ayuda está en la acción visible», decía Víctor, posando para los fotógrafos. «Y por eso estoy seguro que nuestra causa será la ganadora». Pero para Leo, nada de eso importaba. «Esto debe revisarse inmediatamente». «¿Quién es ese tal Leo Martínez?», preguntó un periodista, mientras su cámara enfocaba la expresión tensa de los competidores. «¿Por qué no ha tenido presencia alguna en esta competencia?». Marta, tratando de recuperar la compostura, tomó la palabra con voz firme y calculada. «La transparencia es fundamental. Solicitamos una auditoría completa del proceso. La sociedad merece saber cómo un desconocido se ha convertido en el heredero de una fortuna millonaria sin mostrar resultados tangibles y verificables». Pero la respuesta del juez fue tajante. El testamento no exige pruebas ni demostraciones públicas. No condiciona la herencia a la fama, al número de seguidores o a la publicidad. Establece claramente que la persona que ayude sinceramente a 10 individuos desconocidos, sin esperar recompensa ni reconocimiento, será el heredero. Y el señor Martínez cumplió con este mandato, añadió el juez. Sus acciones, aunque discretas, han sido verificadas mediante testimonios directos de los beneficiados, quienes confirmaron la ayuda recibida sin condición ni recompensa. La noticia se esparció como un reguero de pólvora. En la ciudad, la opinión pública se dividió entre quienes consideraban que Leo era un fraude, una farsa mediática creada para burlarse de los aspirantes legítimos, y quienes empezaban a ver en él un héroe inesperado. En redes sociales, se multiplicaron los mensajes. Algunos atacaban la decisión, otros mostraban admiración por aquel joven desconocido que había ayudado sin cámaras ni fanfarrias. En medio de ese huracán, Leo recibió una llamada que cambió para siempre el rumbo de su vida. «¿Leo Martínez?», preguntó una voz amable, clara y profesional al otro lado de la línea. «Sí», respondió él, con la voz temblorosa, como si no terminara de creer lo que escuchaba. «Soy la abogada encargada del testamento de Adrián Cuéllar. Quería informarle personalmente que ha sido declarado heredero de una fortuna millonaria». «¡Felicidades!». Un nudo se formó en la garganta de Leo. La vida que había conocido hasta entonces, con sus penurias, sus noches frías y su lucha diaria, estaba a punto de transformarse radicalmente. Sin embargo, en su corazón no había vanidad ni deseo de riqueza.
solo una certeza profunda: ayudar, siempre ayudar. Y así, en ese momento, mientras el mundo miraba con asombro y desconcierto, comenzaba un nuevo capítulo. No solo en la vida de Leo, sino en la historia misma de una ciudad que aprendería, por fin, que la verdadera riqueza se mide en actos de amor genuinos y desinteresados. Tras recibir la noticia, Leo se encontró inmerso en un torbellino de emociones y decisiones que amenazaban con abrumarlo. La fortuna de Adrián Cuéllar, que hasta entonces parecía una leyenda inalcanzable, se volvió de repente una realidad palpable, una fuerza capaz de transformar no solo su vida, sino la de cientos, quizá miles de personas olvidadas. Sin embargo, a pesar del vértigo que esa revelación le provocaba, su esencia permanecía intacta. Ayudar, siempre ayudar, era el único camino que podía seguir. Las primeras semanas fueron un desafío interior. Leo, acostumbrado a la sencillez extrema, tuvo que enfrentarse a un mundo nuevo, un universo de cifras, decisiones y responsabilidades enormes. Pero lejos de sucumbir a la tentación del lujo o la ostentación, comprendió que ese legado era una oportunidad única para multiplicar el amor y la esperanza que él mismo había recibido en dosis pequeñas, pero poderosas, a lo largo de su vida. Con una determinación serena, decidió comenzar por lo más cercano a su experiencia: la calle. Fundó refugios cálidos y seguros, espacios donde quienes habían sufrido el frío y la inseguridad de la noche pudieran encontrar un hogar temporal. Allí, el frío dejó de ser una amenaza constante y los rostros antes marcados por la desesperanza se suavizaron con una sonrisa. Las noches sin techo que habían sido su realidad se transformaron en recuerdos distantes, y su propia sonrisa, en un faro de inspiración para quienes todavía luchaban en las sombras. Pero Leo sabía que no bastaba con dar techo, era necesario cuidar el cuerpo para que el alma pudiera sanar. Por eso, impulsó clínicas gratuitas, abiertas a todos sin importar su condición social ni económica. En esos pasillos impregnados de vida y solidaridad, se tejían historias de recuperación, encuentros con segundas oportunidades y la restauración de la dignidad perdida. Pacientes que antes solo tenían el frío y la indiferencia encontraron cuidados que les devolvieron la esperanza. Entre todos esos proyectos, había uno que guardaba con especial cariño en su corazón: la escuela levantada en un barrio olvidado, donde la educación se convirtió en la llave que abriría las puertas hacia un futuro diferente para los niños y niñas que, como él en su infancia, habían conocido la pobreza y la exclusión. Cada pupitre colocado, cada libro entregado, cada maestro contratado, eran homenajes silenciosos a aquellos que lo ayudaron cuando él más lo necesitaba, a los rostros amables que le tendieron la mano en momentos oscuros. A pesar del cambio radical en su vida, Leo nunca perdió la humildad ni el contacto con la realidad que lo formó. Caminaba las calles con la misma sencillez que siempre, saludando a los vecinos con respeto y cariño, escuchando sus historias con atención y aprendiendo de ellos cada día. Su presencia se convirtió en un puente entre mundos que parecían distantes, el de quienes tenían poco y el de quienes ahora podían ofrecer mucho. Su historia comenzó a irradiar como un faro de luz, no solo para la ciudad que lo vio crecer, sino para el mundo entero. Se transformó en un ejemplo vivo de que la verdadera riqueza no reside en las cifras de una cuenta bancaria ni en el poder que otorga el dinero, sino en la capacidad infinita de amar, de entregarse y de actuar sin esperar nada a cambio. En el alma de un joven sin hogar, Adrián Cuéllar, el millonario solitario, encontró su legado más valioso. Un legado que trascendía cualquier patrimonio material y se manifestaba en la esperanza, en la transformación y en la convicción de que cambiar vidas es la herencia más grande que alguien puede dejar. El legado que florece desde sus primeros pasos como heredero, Leo comprendió que transformar la vida de muchos comenzaba con pequeños actos cotidianos. Así, cada mañana se despertaba temprano, caminaba hasta los refugios que él mismo había inaugurado y recorría las habitaciones donde hombres y mujeres recuperaban el calor y la dignidad perdida. En una de esas visitas, conoció a Mariana, una mujer que había vivido años en la calle tras perderlo todo en una cadena de malas decisiones y abandono. Sus ojos reflejaban cansancio, pero también una chispa que Leo reconoció como esperanza. «Nunca pensé que alguien como usted se preocuparía por alguien como yo», confesó Mariana, mientras Leo le ofrecía una taza de té caliente. «Todos merecemos una oportunidad», respondió Leo con una sonrisa sincera. «No importa de dónde venimos, sino hacia dónde vamos». Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses, mientras la red de apoyo de Leo crecía. Los refugios se llenaban de vida, las clínicas atendían a más personas cada día, y la escuela, con sus risas y juegos, vibraba con el sonido de futuros que nacían. Los maestros, inspirados por la historia de Leo, entregaban su mejor esfuerzo. Entre ellos, la señora Elena,
quien veía en cada niño una promesa de cambio, compartía con ellos no solo conocimientos, sino también amor y confianza. Aquí no solo aprendemos a leer y escribir, decía a sus alumnos, aprendemos a creer en nosotros mismos. Leo asistía a las reuniones de planificación, escuchaba, proponía y aprendía. Nunca perdió la humildad que lo caracterizaba, ni el contacto cercano con quienes más lo necesitaban. Con el tiempo, su historia comenzó a trascender las fronteras. Medios internacionales contaban cómo un joven sin hogar, convertido en millonario por un testamento inesperado, transformaba una ciudad entera con amor y entrega. Pero para Leo, lo más importante no eran los titulares, sino cada sonrisa que encontraba en su camino, cada vida que lograba tocar. Porque comprendió que ese era el verdadero legado de Adrián Cuéllar, una herencia de esperanza, humanidad y amor que perduraría mucho más allá del dinero. La transformación que Leo logró en la ciudad fue más que visible, fue tangible, como un latido renovado en el corazón mismo de la comunidad. Lo que en un principio parecía un simple acto de ayuda individual se convirtió en un movimiento que rompió las barreras del egoísmo, la indiferencia y la desigualdad. Las calles, antes marcadas por la desesperanza y la resignación, ahora vibraban con la energía de personas que habían recuperado la fe en sí mismas y en el futuro. Vecinos que alguna vez miraron hacia otro lado comenzaron a reconocerse como una familia extensa, donde la solidaridad y la empatía eran las verdaderas monedas de cambio. Leo se volvió un símbolo de esa nueva realidad, un puente humano que unía dos mundos opuestos, el de la exclusión y el de la oportunidad. Pero, por sobre todo, se mantuvo como un hombre sencillo, consciente de que su mayor poder no residía en la herencia recibida, sino en la humildad y el amor que lo guiaban. El legado de Adrián Cuéllar, ese millonario solitario que eligió desaparecer de la escena pública, tomó vida a través de Leo. Una herencia que no se medía en cifras bancarias, sino en la capacidad de transformar vidas, en la fuerza del compromiso genuino y en la esperanza que resurgía de la oscuridad. Este cambio no solo tocó a quienes fueron ayudados directamente, sino que sacudió la conciencia colectiva de toda la ciudad, invitando a reflexionar sobre el verdadero significado de la riqueza, el poder y la felicidad. Quizás nunca sepamos con certeza el rostro verdadero del millonario solitario, ni los secretos que guardó tras años de reclusión. Sin embargo, gracias a la historia de Leo, ese rostro se dibuja en cada abrazo sincero, en cada lágrima de gratitud y en cada sonrisa recuperada. En un mundo donde a menudo la superficialidad y la apariencia son premiadas, esta historia nos recuerda con fuerza que la grandeza reside en la humildad y que el verdadero poder nace del acto desinteresado de dar. Nos invita a mirar más allá de lo material, a encontrar en nuestro interior la voluntad para cambiar realidades, y a entender que la herencia más valiosa que podemos dejar es la huella imborrable que dejamos en las vidas de los demás. Hoy, la historia de Leo es una invitación abierta a todos nosotros. ¿Qué legado queremos construir? ¿Qué actos de amor silencioso estamos dispuestos a sembrar en este mundo? Porque la fortuna más grande no se encuentra en las cuentas bancarias ni en los títulos de propiedad, sino en la capacidad de amar sin medida, de dar sin esperar y de ser humanos en su sentido más pleno. ¿Y tú, qué harás con el poder que tienes hoy? ¿A quién ayudarás, sin pedir nada a cambio? La respuesta está en tus manos. Porque el mayor legado siempre nace del corazón. Si este relato tocó tu alma, no olvides suscribirte. Aquí compartimos historias que sanan, que nos abrazan el corazón y nos recuerdan que siempre hay luz, incluso en los días más oscuros. Cuéntanos en los comentarios desde qué rincón del mundo nos acompañas. Nos emociona saber hasta dónde viajan estas historias.